Yes. Un gusto de saludar a nuestros invitados, el abogado Spencer Aronfeld. Gracias por acompañarnos, un abogado que es experto en casos de mala práctica médica. Un placer tenerlo con nosotros. Gracias, Pedro. Gracias. Un gusto. El doctor Roberto Polanco es médico anestesista, es director médico del Prestige Institute y es director de anestesia del Miami Institute. Señor, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Comienzo con lo que representa algo que podría ser un caso de mala práctica, pero usted es el experto en el tema. ¿Qué sensación tiene con lo que sabe? Yo creo que la cosa más importante en este momento, Pedro, es para concentrar en la salud de esta persona. Esa es una niña, es una madre que está sufriendo, está peleando por su vida en este momento, está en cuidado intensivo en el hospital. La familia está al lado de ella en la cama. Nosotros no creemos que esta va a estar bien por ella. Estas cosas es importante por la gente saber que cirugía plástica es algo seria y tiene riesgos sin malpráctica médica. Hay complicaciones. Por mí, como un abogado que le hizo este tipo de casos por más de 20 años aquí en Miami, es importante que sabemos qué pasó antes que vamos a acusar un cirujano, un anestesiólogo, para saber qué pasó. Pero eso es un aviso al público que algo puede pasar en alguna cirugía, especialmente cuando es un cirugía electivo. No era para salvar su vida, era una cirugía para mejorar su vida. Y desafortunadamente está sufriendo mucho ahora. Y los últimos datos que tenemos de hace minutos es que le estaba subiendo la fiebre, que los médicos estaban teniendo problemas para estabilizar a esta joven que tiene 18 años y tiene un hijo que está a punto de cumplir 4 años. Voy a comenzar con el doctor en un instante, pero primero vamos ahí a la puerta del Hospital Mercy, donde está nuestra Erika Carrillo. Erika, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Me va bien a mí, desafortunadamente no a esta jovencita Linda Pérez. Pedro, déjame contarte que durante los 3 días en que hemos hecho cobertura exclusiva de esta historia lamentable, la joven ha ido con altas y bajas. Cuando llegó aquí la tarde del día lunes, entró, como ustedes señalaban, con aparentemente un paro cardíaco. El martes ella fue sometida a 2 intervenciones quirúrgicas. En el día de ayer también nos dijo su padre que habían recibido como una especie de tubo en los pulmones por una complicación. Hace minutos la madre nos dijo que estaba nuevamente con fiebre, que obviamente está débil después de todos los procedimientos a los que ha sido sometida durante esta semana. Pero también es muy importante, Pedro, que durante la investigación que hemos hecho en estos días hemos podido, por ejemplo, descubrir que el anestesista, el señor Mario Díaz, había sido arrestado en el año 2006, aparentemente por manejar de manera indebida algunos medicamentos. En el 2007 le había sido suspendida su licencia. 6 meses después vuelve a estar activo en el Departamento de Salud del Estado de la Florida. Más preocupante aún en el día de hoy, Pedro, cuando logro determinar que este mismo anestesista había participado en el año 2010 de otra cirugía de glúteo, de aumento de glúteos, pero en esa oportunidad la paciente falleció. Esta mujer de 35 años de apellido Celayas perdió la vida. Trataron de llevar ese caso a una corte, ese caso no prosperó en una corte y obviamente esto no significa que haya sido culpa del anestesista lo que ocurrió en este caso de la joven de 18 años, pero obviamente despierta ciertas dudas sobre que pudo tratarse precisamente de un caso de mala práctica. Erika, también déjame señalarte, dime. No, te quería mencionar algo porque hoy temprano el señor Fernando Izquierdo, el papá de la niña, me decía que los médicos allí en el Mercy le dicen que en el mejor de los casos, y la esperanza es lo último que se pierde, es que si se salva va a tener un serio daño cerebral. Daño cerebral y daño cardíaco fue lo que le dijo en el día de hoy el neurólogo a los padres de Linda. Pedro, esta joven tiene un niño pequeño de 4 años, es una madre soltera. Su sueño, nos había dicho su madre, era realizarse esta cirugía de senos. Obviamente para la madre ha dicho en el día de hoy que ha sido terrible ver cómo el sueño de su hija termina en una cama de hospital con esa posibilidad de que el daño cerebral sea permanente. Fue lo que le dijo en el día de hoy el neurólogo que la atiende aquí en el Hospital Mercy, Pedro.
Erika, muchísimas gracias. Erika está allí en el Hospital Mercy y ha sido la que ha ido a la vanguardia, como en otros casos, del reportaje sobre este tema. Nuestra Erika Carrillo está allí en el Hospital Mercy. Doctor, un día me dijeron hace muchos años, ¿verdad? Estaba haciendo un reportaje de los primeros hace muchos años y hablábamos del médico que iba a operar y el médico que iba a operar me decía: ojo, que es tan o más importante que yo el médico que da la anestesia. La importancia que tiene quien controla que la persona esté dormida lo suficientemente profunda, pero por supuesto que pueda despertarse, es una clave muy grande. Y puede una persona equivocarse y de todas formas tener una carrera muy buena. No sabemos los detalles del señor que dio la anestesia en este caso, pero ¿qué siente, qué piensa usted con los datos que tiene? Primero, quisiera agradecer la invitación. Hay una diferencia entre anestesista y anestesiólogo, ¿no? Anestesista es el enfermero anestesista, anestesiólogo es el médico. Exacto, es una aclaración. Lo que usted dice es cierto. El paciente, cuando entra a cirugía, el cirujano puede equivocarse, puede caer un seno un poquito más grande o más pequeño y puede rehacerse en una segunda operación. En cambio, el anestesiólogo no puede equivocarse. Si el paciente no se despierta la anestesia o hay alguna complicación durante la anestesia que lleva a un final difícil, incómodo, entonces no se puede repetir la anestesia otra vez. Eso es lo que usted dice, es correcto. Con respecto a este caso, yo he estado mirando las imágenes de la paciente de cuidados intensivos, veo que hay un aparatito al lado, me da la impresión de lo que yo veo, que de repente esta paciente tuvo un embolismo pulmonar. Mi impresión. No conozco los detalles. Que es una práctica, hablando en términos de calle, es un coágulo. Coágulos que viajan por las venas a las venas de los pulmones, ¿no? Cuando un paciente hace un paro cardíaco, o se llama en el término médico asistolia, son varias las causas que pueden causarlo, ¿no? Puede ser que el paciente, hablamos en general, puede haber sangrado mucho durante la cirugía y se produjo una hipotensión, o durante la cirugía de repente el oxígeno no llegó bien al paciente, porque una manguerita se desconectó o el tubo estuvo en otro lado, eso se llama hipoxia, eso puede ocasionar un paro cardíaco. Puede ser que por alguna razón el potasio estuvo alto o estuvo bajo, eso también produce un paro cardíaco. Puede ser que el paciente estuvo tal vez con temperatura baja durante la anestesia, durante toda la anestesia, la hipotermia, la temperatura baja, causa también un paro cardíaco. Puede ser que haya el paciente tenido un embolismo pulmonar, de lo que hablamos, que viajan los coágulos de las piernas a los pulmones. Para eso, durante la anestesia, antes de empezar la anestesia, perdón, se pone al paciente unas medias especiales y unos cuffs especiales, unos brazaletes de compresión y unos brazaletes, no brazaletes, como unos cuffs en las piernas para darle una compresión constante durante la diástole del corazón a las piernas para evitar la formación de coágulos. Tiene que ser ambas cosas, las medias con los compresores automáticos de las piernas. La otra posibilidad es que el paciente pudiese haber tenido un infarto cardíaco, pero es una paciente muy joven. Pacientes que tienen historia de exposición a drogas ilegales, como la cocaína, pueden hacer, por ejemplo, espasmos y trombosis de las arterias coronarias. Y también, por ejemplo, durante una cirugía, por ejemplo, en este tipo, de repente, no digo que ese esté el caso, puede ser que durante el procedimiento o una liposucción o una cirugía, el cirujano puede ser que haya llegado cerca al pulmón y haber provocado una pequeña perforación en el pulmón. Eso se llama neumotórax, eso puede ocasionar también un paro cardíaco, ¿no? Hay varias posibilidades y simplemente damos una idea de qué pudiese haber sido. Claro. No, sin hablar de este caso en particular, del que no tenemos muchos detalles. Correcto. Pero en el sur de la Florida ocurre que parece como que el porcentaje de las personas que tienen problemas por buscar atención estética o de cirugía plástica, a veces por el precio, a veces buscando ahorrar. Hay un porcentaje considerable que tiene repercusiones muy negativas y desgraciadamente en algunos casos, ojalá que este no sea uno, provocan hasta la muerte. Correcto, lo que usted dice es cierto. Supuestamente las oficinas que hacen cirugía ambulatoria tienen que pasar una certificación anual del Board de Medicina. Tanto el personal que trabaja, que tiene que estar certificado y con experiencia. Las máquinas de anestesia tienen que estar certificadas. Cada mañana el anestesiólogo que va a la anestesia tiene que chequear su máquina de anestesia, como el piloto del avión. Que no haya ninguna fuga de ningún gas, que haya oxígeno atrás en el tanque, que las medicinas no estén expiradas, que sea el tamaño de tubo apropiado para hacer la anestesia general.
son varios factores, ¿no? Es como el piloto, digo, que va a tomar un avión, va a subir un avión. Tiene que estar todo correcto y tiene que tener su plan A. Voy a la anestesia de este tipo, de sedación o general, y tener el plan B en el caso que algo falle en el plan A, ¿no? Quiero compartir con ustedes algo de lo que dijeron los padres de esta joven. Mira el caso de mi hija, cómo está. Está poniendo la vida en las manos de alguien, y si ha cometido errores en el pasado, no quiere decir que sea malo, pero tienes que analizar cuando uno le va a dar un trabajo a una persona así. Quisiera que se levantara de la cama. Lo único que quisiera en estos momentos es que mi hija me abriera los ojos y me dijera, mamá, yo fuera feliz con que mi hija me dijera, mamá, que es imposible. Y los padres creo que tienen la conciencia de que eso no es realista. Abogado, por supuesto, este es un caso que se desarrollará, podremos conversar más adelante en el futuro de este caso en particular, pero ve usted muy a menudo, me imagino, circunstancias en las que los pacientes van y depositan su confianza en quienes creen son profesionales serios y a veces no es el caso. El problema es en Florida. Un abogado en un paciente que sufrió una lesión no puede ir directamente a corte para presentar un caso de malpráctica médica a un jurado. Necesitarán un testigo experto, un anestesiólogo, un cirujano que va a testificar que qué pasó era negligencia. Esa es la ley en la Florida. En esta va a prevenir un caso que no hay apoyo. Por esta situación aquí, mi trabajo será investigar qué pasó. Yo voy a coger su archivo médico de antes de la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía, y que le ayudo con doctores médicos como un experto como el doctor Polanco, podremos entender qué pasó. Que un doctor me diga que esta es negligencia, vamos a empezar el caso. Pero por mí es prematuro para asumir que hay un caso de malpráctica médica. Gracias por acompañarnos. Gracias, Pedro. Gracias. Un gusto tenerlos aquí. Gracias. Vamos a un paréntesis. Al regresar nos sumergimos en lo que es un Egipto tan revuelto, tan ensangrentado, que cuesta creer que ya son más de 600 los muertos, más de 2.800 los heridos según diferentes versiones.